Buenos días a todos. Bienvenidos un año más a este acto de conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. Buenos días, consejero, directores generales en general, amigos y amigas y a todos los que nos seguís a través de la plataforma streaming. Os doy la bienvenida un año más a estos actos. Como todos los años, se establece un lema para este día. El lema establecido para este año 2022 por el Movimiento Asociativo Agrupado en Salud Mental España ha tomado como punto de partida la temática propuesta por la Federación Mundial para la Salud Mental, que establece la defensa de la salud mental como una prioridad global. Desde el Movimiento Asociativo Español hemos querido poner el foco en la infancia y la juventud, por el alarmante aumento de los problemas de salud mental en estos dos colectivos. Por eso, tras una votación entre las propuestas planteadas por personas pertenecientes al Comité Pro Salud Mental en primera persona de Salud Mental España y a la Red Estatal de Mujeres, hemos escogido como lema que enmarca todos los actos conmemorativos del Día Mundial en todo el país: dale like a la salud mental, por el derecho a crecer en bienestar. En el mundo en el que vivimos no es fácil crecer en bienestar. Son muchos los factores que están influyendo en que nuestra infancia y juventud tengan enormes dificultades para crecer en entornos donde se cuide su salud mental. Y la prueba de todo esto son los datos tan demoledores del aumento de la cifra de niños y niñas y adolescentes que declaran tener algún problema de salud mental. Esto no lo decimos nosotros y nosotras, lo dice la OMS, que señala que 1 de cada 7 personas jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental. Y lo dice también UNICEF, que en un reciente informe alerta de que la ansiedad y la depresión representan cerca del 40% de los problemas de salud mental en la infancia y la juventud. Lo dicen las cifras de comportamiento suicida, con un incremento de un 59% en comparación con los datos anteriores a la pandemia COVID. En el año 2020, en nuestro país, murieron por suicidio 14 niños y niñas menores de 15 años, el doble justo que el año anterior. Y permitirme que hagas mías unas palabras que el otro día en la Asamblea General de Naciones Unidas dijo la reina Leticia. Parémonos un minuto e imaginemos el sufrimiento y el malestar emocional que cada uno de esos niños ha sentido hasta el instante en el que decidió morir. Lo dice también la Sociedad Española de Urgencias en Pediatría, que señala un aumento del 10% en las urgencias pediátricas por temas relacionados con la salud mental. Es nuestra obligación como ciudadanía, como representantes públicos, como padres y madres, cuidar del bienestar de nuestros hijos e hijas. Como he dicho antes, son muchos los factores que afectan que la salud mental de nuestra infancia y juventud, y que si no actuamos la pandemia de los problemas de salud mental tendrán un impacto irreversible en las futuras generaciones. Y para poder intervenir es necesario primero analizar cuáles son algunos de los principales factores de riesgo que están influyendo en estas sociedades contemporáneas en el aumento de los problemas de salud mental. Uno de ellos es el acoso escolar. La escuela debería de ser siempre un espacio en el que sentirse seguro. Sin embargo, para muchos niños y niñas, su colegio o instituto se ha convertido en una especie de violencia ejercida, en un espacio de violencia ejercida por sus propios compañeros y compañeras. El acoso escolar a través de las nuevas tecnologías o el ciberbullying es un nuevo escenario para insultar, amenazar, difundir rumores, hostigar, publicar cualquier contenido o imagen ofensiva en relación a la víctima, suplantar su identidad, etc. Los casos de acoso en España continúan en aumento. 7 de cada 10 niños y niñas sufren todos los días algún tipo de acoso verbal o físico y o ciberacoso. Además, los propios estudiantes admiten un aumento de las agresiones en grupo, pasando de un 43,7% en 2018-19 a un 72% en 2020-21.
Como veis, el aumento es escandalosamente superior. Por eso, y por este motivo, desde el Movimiento Asociativo de Salud Mental proponemos poner en marcha programas de formación preceptiva para el profesorado sobre métodos para prevenir, detectar y atajar el acoso escolar, así como medidas que permitan el desarrollo de las capacidades de gestión emocional del alumnado. Implementar una asignatura de educación emocional adaptada a las necesidades de cada nivel educativo y que apueste por un modelo de sociedad alejado del individualismo, la competitividad y una cultura del éxito basada en el culto a la imagen y a las aspiraciones económicas. Si hubiera más educación emocional en los colegios, seguramente podríamos prevenir problemas de salud mental en la juventud y en la madurez. A la larga, cuesta mucho menos prevenir que curar. Otro factor de riesgo son los abusos sexuales en la infancia y su efecto en la edad adulta. Según el Ministerio del Interior, en 2020 se presentaron 5.685 denuncias por delitos contra la libertad sexual, que tenían como víctimas a niños, niñas y adolescentes, representando el 50,8% del total, es decir, más de la mitad han sido menores. Hay que tener en cuenta que estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo un 15% de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse. Según Save the Children, entre un 10 y un 20% de la población de España ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. Ponen además de manifiesto que existen diferencias de género. Por ejemplo, los niños son mayormente abusados entre los 11 o 12 años y su agresor es un conocido con autoridad, un entrenador deportivo, un profesor, un monitor de ocio y tiempo libre. En el caso de las niñas, sin embargo, son abusadas mayormente entre los 7 o 9 años por un agresor del entorno familiar. Y esos abusos sexuales tienen un impacto directo en la salud mental de la persona agredida y, si no se trata correctamente, puede llegar a provocar un trastorno mental grave. Según la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes, más de un tercio de las personas con problemas de salud mental ha sufrido algún tipo de abuso durante su infancia. La asociación indica que la depresión, la ansiedad, los trastornos graves de la personalidad o el doble riesgo de intentos de suicidio son algunas de las consecuencias del maltrato infantil en la edad adulta. Por ello, desde el movimiento asociativo proponemos crear una estrategia a nivel estatal que permita articular los mecanismos de prevención y actuación necesarios para abordar y prevenir los abusos sexuales a menores. Garantizar que todos los niños y niñas accedan a la educación afectivo-sexual en la enseñanza reglada y desde etapas tempranas. Llevar a cabo campañas de concienciación que ayuden a acabar con los mitos sobre el abuso sexual y promuevan la detención temprana y la denuncia. Formar en prevención de abusos sexuales a personas formadoras, profesores y profesoras y ámbito sanitario, así como la implantación de un protocolo de detención y actuación en los centros educativos. Las adicciones con o sin sustancias. El uso de sustancias psicoactivas es un factor de riesgo para la aparición de trastornos psiquiátricos, sobre todo en la adolescencia. En nuestro país, los y las estudiantes de secundaria con edades comprendidas entre los 14 y 18 años, la sustancia psicoactiva más consumida es el alcohol. Un 70,5% de los jóvenes reconoce haberlo consumido en el último año. Pero nuestros jóvenes no solo consumen alcohol. Un 22% reconoce haber consumido cannabis en el último año. Un 19% dice haber consumido hipnosedantes alguna vez en su vida. Y un 3% declara haber consumido éxtasis. Pero los problemas de salud mental también pueden desencadenarse por las adicciones sin sustancia. Me refiero a las adicciones a las compras, a Internet, a juegos de azar, tanto presenciales como online, a los videojuegos, al móvil, a la pornografía o a las redes sociales.
De hecho, la adicción a las redes sociales en estudiantes se correlaciona con la aparición de depresión, ansiedad, estrés, problemas de aprendizaje o trastornos del sueño. Desde el movimiento asociativo proponemos sensibilizar a la sociedad, en especial a las personas más jóvenes, acerca del riesgo que supone el consumo de drogas en el desencadenamiento de los trastornos mentales. Para ello es importante involucrar a las instituciones educativas, a docentes y llevar medidas y programas a las aulas, donde las y los adolescentes pasan gran parte de su tiempo relacionándose con sus iguales. Salud Mental España ofrece a los centros educativos desde hace ya varios años el programa Descubre, no bloquees tu salud mental. Está dirigido al alumnado de secundaria y de FP, así como a los y las docentes de estos ciclos. Es necesario fomentar programas de promoción de salud mental, dirigida a la población infantil y adolescente, que enseñe y fomente alternativas saludables. Impulsar campañas de sensibilización en medios y redes sociales, que cuenten con la colaboración de influencers y referentes en salud mental para la población más joven. Son muchos más los factores de riesgo que están sometidos nuestros niños y niñas y jóvenes. He citado algunos, pero sin duda se quedan otros muchos en el tintero, como las desigualdades de género, el desempleo juvenil, el cambio climático, la soledad no deseada, los conflictos bélicos o las migraciones. Vivimos en un mundo complejo donde los eventos suceden de manera vertiginosa. Recordemos que desde el año 2020 hemos vivido una pandemia mundial. Estamos viviendo una guerra con consecuencias todavía desconocidas. En nuestro país hemos visto como en una película un volcán en erupción arrasando pueblos enteros. Y en nuestra tierra hemos conocido el confinamiento en nuestros hogares por nevadas impensables en nuestra región y una dana que cambió en cuestión de minutos paisajes y pueblos. Todos estos eventos extremos tienen consecuencias en nuestra salud mental y en la de nuestros jóvenes. Tenemos la obligación de poner todas las herramientas y todos los esfuerzos en abordar este problema. Debemos invertir lo que sea necesario para que nuestros hijos e hijas puedan acceder lo más rápido y con la mayor calidad posible a los recursos públicos de atención a salud mental. Los y las jóvenes son nuestro futuro y debemos reflexionar sobre qué mundo les vamos a dejar como herencia. ¿Un planeta al borde del colapso con fenómenos meteorológicos extremos, con olas de calor eternas que, no nos olvidemos, afectan a las personas jóvenes más vulnerables? ¿Una crisis económica de materias primas, de suministros? ¿Una sociedad individualista altamente competitiva donde priman intereses personales frente a los de la colectividad? Una de las palabras que más dice nuestra juventud es incertidumbre. ¿Qué va a pasar con sus proyectos vitales? ¿Si encontrarán un empleo en un mercado laboral que los explota o los excluye? ¿O si podrán encontrar una vivienda en un mercado inmobiliario que hace imposible con los salarios actuales acceder a un alquiler? La incertidumbre constante es un caldo de cultivo para los problemas de salud mental. Debemos trabajar y luchar para dar a las generaciones futuras certidumbre y seguridad. Debemos, sin demora, dar la vuelta a la tortilla y transformar nuestra sociedad en una sociedad más igualitaria y justa, una sociedad donde la igualdad de oportunidades sea una realidad y no solo un mensaje vacío. Bueno, y no quiero terminar mi mensaje sin dar un mensaje de esperanza. Y como decía Martin Luther King, si supiera que el mundo acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Y hablando de esperanza, llevo más de 27 años en el movimiento asociativo, 11 como presidenta de esta federación y antes otros 5 como vicepresidenta. A lo largo de este camino he sido testigo de innumerables cambios que se han producido en la atención a la salud mental y me he encontrado con personas que, desde mi punto de vista, por su implicación, ganas de mejorar las cosas, responsabilidad o empatía, han contribuido de una forma muy especial a que la atención a la salud mental sea un poco más humana.
3 de esas personas que han sido y que son compañeras de viaje se encuentran hoy con nosotros y me gustaría reconocer de una forma pública su esfuerzo y su cercanía. Por ello, pido por favor que suban el consejero de Sanidad, Maite Marín, y Teresa Rodríguez, directora general de Salud Mental del SESCAN. Jesús, nuestro consejero, porque somos conscientes de lo que ha supuesto dirigir la Consejería de Sanidad en una época de pandemia global y por apostar por la salud mental con un nuevo plan regional. Maite, por tu energía, por tu vitalidad, por tus ideas y por tu apoyo constante. Y Teresa, por contar siempre con el movimiento asociativo, por estar siempre al otro lado del teléfono y por creer. Muchas gracias. Y desde la Federación queremos haceros entrega de un pequeño reconocimiento que está elaborado por personas con enfermedad mental y que representa representa un símbolo que es una cepa. Espero que os guste. Más apropiado que una cepa en nuestra tierra. Muchas gracias. Muy personalizado, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Era una sorpresa, ¿eh? Pues nada más.